Estoy muy alegre de acompañar en este momento tan lindo a Nicolás y a Diana, que están haciendo el trabajo santo de pensar en el presente, los problemas y las posibilidades de la tradición cristiana. Este libro que tengo acá, entre otras cosas, es un esfuerzo muy valioso por restaurar, a través de la investigación y la narración histórica, la riqueza, la complejidad y los conflictos del cristianismo en Uruguay durante la Guerra Fría, aunque a menudo el libro va en otras direcciones en el tiempo y el espacio. Y busca en ese pasado las raíces y los antecedentes de muchas cosas que están pasando hoy. Esto es especialmente importante en un momento histórico en el que el cristianismo ocupa un lugar central en la disputa política. Pongo un ejemplo, el de las iglesias neopentecostales, la teología de la prosperidad, que aprendí a llamar así gracias al trabajo de Nicolás, que siempre anda explicando las diferencias entre las diferentes denominaciones. Y recuerdo cuando todavía a principios de los 2000 este fenómeno parecía nuevo y la actitud generalizada era reírse del jabón de la descarga. Con el tiempo dejamos de reírnos cuando vimos que la cosa iba muy en serio y que se trataba de una organización poderosa que, por ejemplo, cortaba el bacalao en las intrigas palaciegas de la política brasileña. Todo el asunto nos tomó por sorpresas como si hubiera venido de la nada. Pero historia tienen las cosas. Y leyendo este libro podemos ver la historia de los televangelistas estadounidenses y la forma como sus iglesias desembarcaron en nuestra región como parte de todo un complejo político ideológico que se desplegaba en alianza con la estrategia anticomunista de Estados Unidos para el patio trasero. Así, este libro arma un mapa de las derechas cristianas, protestantes y también católicas, que resulta muy útil para quienes queramos seguir investigando estas cosas. La forma detallista, como nombra cientos de organizaciones, personas y publicaciones, aunque muchas veces no abunden detalles, es un paso para que después vengan otros y sigan tirando de esas madejas. Una madeja especialmente importante es la que conecta al nacionalismo conservador de la dictadura con el integrismo cristiano en organizaciones como Tradición, Familia y Propiedad. Pero también había muchas organizaciones más chicas que formaban una red continental e intercontinental. Llegaba a Asia, América del Norte, Europa. Evidentemente, versiones de todas estas derechas siguen activas y operando, y leyendo este libro podemos ver todo el tiempo pistas de cosas del presente cuya historia nos conviene conocer si no queremos que nos sigan tomando por sorpresa. Lo mismo cuando vemos la cuestión desde la izquierda. Aunque todo el mundo sepa que la teología de la liberación existió, son, incluso para públicos politizados, poco conocidas las personas, las organizaciones, los antecedentes y las ideas de esta corriente. Impresiona, leyendo, ver la magnitud de sus conexiones con los mundos intelectuales y militantes más amplios. Además, una fortaleza del libro es enfatizar la importancia de las iglesias protestantes en los mundos de militancia las militancias de izquierda, y no solo en los de la derecha, y especialmente su importancia en los movimientos de derechos humanos. Todo esto siempre en diálogo con un contexto internacional, recordando, por ejemplo, que el héroe de los derechos civiles de los negros en Estados Unidos, además de socialista e antiimperialista, era antes que nada un pastor. ¿De qué lado está Cristo? Así, presenta un mapa del cristianismo, no dividido entre católicos y protestantes, sino a cada uno de estos cristianismos dividido entre izquierda y derecha, según el bipolarismo de la Guerra Fría. Si se me permite, se podría agregar quizás un énfasis en los centros cristianos, que buscaban terceras vías entre esas izquierdas y esas derechas en aquel momento. Hay por lo menos dos de esos centros. Por un lado, el mundo que gira en torno a las democracias cristianas, que formaron una red junto a las tecnocracias desarrollistas de la CEPAL, la Alianza para el Progreso, la CID uruguaya, vinculadas en Uruguay a las alas progresistas del Partido Nacional. Otro centro, cristiano, es la llamada teología del pueblo, una teología política católica de origen peronista que intentó en los 70 dar una respuesta a la teología de la liberación que diera cuenta de la necesidad de acercarse a los pobres y a la política, pero sin riesgo de rozar al marxismo. Esta corriente, elaborada por teólogos como el argentino Lucio Gera y el uruguayo Alberto Metel Ferré, era una derecha católica, pero que, siguiendo a Jacques Martin, buscaba separar a la Iglesia Católica de su vergonzante simpatía por el fascismo y que, contrario a los integristas, defendía las conclusiones del Vaticano II. Sin embargo, sus posturas de fondo eran cercanas a las del integrismo. Defensa del Estado católico, reivindicación del imperio hispánico, anticomunismo. Es decir, una extraña síntesis entre integrismo y teología de liberación. Y esto no es un tema menor porque la teología del pueblo es el pensamiento del que viene el actual Papa Francisco. Estas son posibles líneas de investigación sobre estas cosas, y no las menciono para criticar el libro que hoy presentamos, sino para señalar pasos siguientes que este libro hace posible. Así es que avanza la ciencia.
Es un libro importante así para recordar que el cristianismo no es uno solo, que tampoco es una espiritualidad alejada del mundo y la política, y que tampoco es necesariamente conservador. Y esto es especialmente crucial en tiempos en los que la estridencia de las derechas cristianas llama mucho la atención. Como todo buen trabajo de historia, este libro nos permite mirar de otro modo al presente, reconstruir lo olvidado y recordar a los derrotados, siguiendo el consejo de Walter Benjamin, ese judío comunista que tanto enseñó a los marxistas a tomarse en serio la teología y a la mística. La idea de reconstrucción de este pasado tiene una particular importancia desde un punto de vista generacional, porque para quienes no vivimos el mundo anterior a la dictadura, esta produjo un corte histórico radical, producido por los asesinatos, las organizaciones disueltas, pero también por las torturas y el trauma, y también por la insistente propaganda que tantos años dijo que todo aquello fue una terrible equivocación de la que hay que arrepentirse. Y no debemos olvidar las declaraciones de fe democrática que tantos tuvieron que firmar para sobrevivir, renegando así públicamente, bajo amenaza, de sus convicciones revolucionarias. Cambio de tema, pero no tanto, y voy terminando. 1492 es el momento que los hispanistas celebran como fiesta nacional española y como nacimiento de América Latina, que ellos llaman Hispanoamérica. Ese año, además del primer viaje de Colón, sucedieron algunos hechos importantes, entre ellos la expulsión de los judíos. Muchos de esos judíos fueron a parar a los Países Bajos, ya que era una zona económica y políticamente vinculada a España, pero con menos peligro de persecución. Una vez allí tuvieron que reconstruir su religión, ya que la conversión y la huida había destruido la continuidad de su vida comunitaria. De una familia de judíos que habían huido de Portugal a Ámsterdam nació Benedicto Spinoza, uno de los artífices filosóficos del radicalismo democrático y el materialismo de la Ilustración. Y por esas ideas fue excomulgado también del judaísmo. ¿No es la situación de nuestra generación parecida en algún punto a la de esos marranos, esos conversos, obligados a reconstruir pacientemente las ideas y las prácticas que a las generaciones anteriores les arrancaron a fuerza de calabozo y declaraciones de fe? La reconstrucción de esa continuidad discontinua no puede ser un acto de recreación como si nada hubiera pasado, sino algo nuevo, hecho de ruinas no siempre fáciles de interpretar, reconstruidas con materiales que tenemos que crear ad hoc, con herramientas y objetos dados por la situación presente. La historia que tendremos que reconstruir no solo de los años 60, sino que va mucho más atrás. Y no deja de ser interesante que uno de los orígenes de la Ilustración venga de una cultura expulsada de España, que se estaba lanzando a la conquista, permitiendo echar en cara a los hispanistas el chiste de un Spinoza hispánico, y en la medida que lo estamos pensando en América, hispanoamericano. Claro, las actuales ideas de igualdad y libertad tienen muchos orígenes. Los intelectuales de las repúblicas renacentistas italianas que redescubrieron y tradujeron a los místicos neoplatónicos y a los atomistas hedonistas griegos. Y también debemos recordar a la Reforma Protestante y a las revueltas campesinas anabaptistas que la siguieron. Y sabemos, gracias al libro póstumo del gran antropólogo anarquista David Graeber, que las conversaciones del intelectual y político del pueblo nativo norteamericano Huron Wendat Candiarak, no sé si lo dije bien, con colonizadores franceses, que fueron publicadas en Francia y criticaban la falta de libertad e igualdad de las sociedades europeas, inspiraron las discusiones sobre la igualdad que llegaron a Rousseau y a la Revolución Francesa. Me fui de tema, pero no tanto. Podría hablar de las misiones jesuíticas, la Revolución de Haití, varios cruces entre cristianismo, ilustración, revolución. Pero volvamos a lo nuestro, a través de otro pequeño rodeo y juro que termino. La casualidad quiso que esta semana tuviera que escribir otro texto sobre el cristianismo de izquierda, para el informe anual de Serpaja. Investigando sobre la vida y la obra de Perico Pérez Aguirre, me enteré que él también estaba muy interesado en el pensamiento indígena y en pensar la política emancipatoria del presente en diálogo con este. Su libro, Desnudo de Seguridades, está cruzado y articulado por interpretaciones de la mitología mesoamericana. Para Perico, los derechos humanos no son algo etéreo, sino que están basados en la defensa de la integridad de cuerpos humanos capaces de sufrimiento y de gozo, y de empatía con el sufrimiento y el gozo ajenos. En el camino de su reflexión, además de encontrarse con el pensamiento mesoamericano, rápidamente se dio cuenta de que el feminismo, con sus críticas a la explotación y el maltrato al cuerpo de las mujeres, y el ecologismo, con su pensamiento sobre nuestra ligación material con el mundo que nos rodea, son necesarios compañeros de viaje. Un viaje que necesitaba de la compañía de la obra de Marx y del pensamiento político revolucionario, siempre buscando alianzas con la militancia y la contracultura juvenil y autoritaria.
Llama la atención que Perico hace 20 años estaba leyendo sobre ecologismo, cibernética y teoría de sistemas, y que citaba con soltura autores como Lovelock, Bateson, Margulis y Maturana, en busca de bases intelectuales para un pensamiento ecológico que nos permita una nueva relación con el mundo del que formamos parte. Perico parece ver en la ecología y en la teoría Gaia la posibilidad no solo de una comprensión de los sistemas ecológicos, sino también una conexión experiencial con el todo, un acceso místico, por qué no decirlo, a Dios, que, si se me permite citar a Spinoza, es la naturaleza. Entonces, volvemos a lo teológico. Es que la pregunta ¿de qué lado está Cristo? Es una pregunta que puede responderse en el terreno de la historia, pero que es en realidad profundamente teológica, con implicancias tremendas para una cultura para la que importa mucho cómo se invoque la figura de Jesús de Nazaret. Y para eso necesitamos cristianos. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias primero que nada por la invitación a poder comentar este libro, que creo que es un gran aporte. Tenemos unos pocos minutos, vamos a intentar aprovecharlos y bueno, arranco felicitando a los autores. Nuevamente, ya se los he dicho personalmente en otras instancias, pero aprovechamos de hacerlo acá con el auditorio. Tuve la oportunidad de ver algunos borradores de este texto hace bastante tiempo en la etapa de investigación y puedo dar fe, viendo el libro, de la maduración y la madurez que fue adquiriendo él y los autores a lo largo del proceso de investigación y de escritura. Este libro tiene muchas virtudes. Para comenzar, la temática, tan poco visibilizada en nuestro país. Sabemos lo que nos cuesta visibilizar la presencia de lo religioso a los uruguayos. Este libro hace muy visible no solo lo religioso, sino lo religioso en la política y el vínculo, o mejor dicho, los vínculos entre religión y más específicamente entre diversas expresiones de fe cristiana y la política. Es un libro que consolida temáticas. Yo muchos de los temas que aparecen en el libro los he escuchado sueltos por ahí. Ahora están organizados, documentados, fundamentados. Ahora uno acude al texto y encuentra en un solo texto una cantidad, un volumen y una calidad de información que se vuelve en sí mismo un aporte, marca un antes y un después en cuanto a la historiografía, a la referencia futura. Quiero decir también que uno encuentra respeto por las fuentes, ya sean secundarias o las personas entrevistadas. Uno ve que tratan con mucha seriedad, que no se esfuerza ni una cosa ni la otra. El título del libro es una pregunta. Confieso que cuando vi el título me impactó, y quizás esa era la idea. ¿De qué lado está Cristo? Pero lejos de posicionarse, por decir, estaba de este lado, optan por dar cabida a la complejidad de la pregunta y de los vínculos entre cristianismo y política. Optan por el camino de mostrar las diversas formas de entender el cristianismo y lo que ello implicaba en la vida real de distintos actores, tanto a nivel personal como a nivel de las propias instituciones religiosas. Eligen hacerse cargo de la complejidad, diversidad y variedad de formas de entender el compromiso que deviene de la fe cristiana, que es ciertamente muy diverso. Y nos muestran diversas tendencias, la de las formas de entender el compromiso por una acción en favor de los más pobres y desposeídos, tomando conciencia de la existencia de estructuras sociales que operan para la no inclusión social y para la injusticia social, lo que los llevaba a coincidir con otros colectivos sociales y políticos que podían tener posturas muy diversas sobre lo religioso, como sectores marxistas, pero con quienes se encontraban en la construcción social de una sociedad más justa. También nos muestran aquellos que ponen el énfasis de su fe cristiana en combatir a quienes por manifestar esas posturas eran parte de una infiltración comunista. El anticomunismo aglutinó a vastos sectores sociales y religiosos en Uruguay y no solo en Uruguay. Nos muestran el trabajo de alguna iglesia evangélica hacía realizando tareas de información, financiación y propaganda para contrarrestar la presencia subversiva dentro del protestantismo uruguayo. Así como lo que sucedía en el mismo sentido entre el catolicismo uruguayo, por ejemplo, con el caso del sacerdote franquista Esguirla, o el vínculo entre el obispo católico Miguel Balaguer y la Juventud Uruguaya de Pie, JUP. O sea, el trabajo recoge muchos hechos y datos,
Tiene un gran aporte de datos secundarios, así como de entrevistas a distintos actores de la época. Nos pone en contacto con documentos inéditos, muchos de ellos, provenientes de diversos orígenes, como algunos producidos por lo que se llamó Wikileaks, donde aparece la acción de la CIA, y voy a leer textualmente en la página 28. Por ejemplo, Smith nació en 1890, un informe de inteligencia norteamericana, ¿no? Smith nació en 1895 y tiene pasaporte americano. En el curso de los años se lo ha asociado a varias causas izquierdistas como Iglesia y Sociedad en América Latina, ISAL, de la que fue uno de sus directivos. El obispo metodista de Montevideo mencionado en este documento podría referirse al polémico presidente de la Iglesia Metodista del Uruguay, Emilio Castro, que también había sido asociado con diversas organizaciones de izquierda. Castro ha sido acusado de ser afín, o sea, tener simpatía, al MLN. Actualmente vive en Suiza, donde ocupa un cargo en el Consejo Mundial de Iglesias. Documentos de los que habíamos escuchado hablar, pero no los teníamos sistematizados y organizados. El libro destaca las corrientes renovadoras que atravesaron el cristianismo expresado tanto en el mundo protestante como en el mundo católico. En este último, el caso del Concilio Vaticano, que fue un gran revulsivo transformador de formas de presencia de la Iglesia Católica, llevadas adelante durante siglos, que abandonaba el lugar de poder para pasar al servicio de los más pobres. Repasan los autores el impacto del concilio, así como la Conferencia de Obispos de Medellín de 1968 y los hechos concretos de la renovación en Uruguay. Hacen lo mismo para el espacio protestante, donde ocurrían procesos similares. Y nos encontramos allí con una doble división: cambios en el mundo católico y protestante y cambios en la política y en la sociedad. Nos muestran cómo en ese escenario, y cito, se inició una división por afinidades políticas entre los sectores anticomunistas y antiliberacionistas, católicos, conservadores y evangelicales, que rompieron el diálogo e incluso denunciaron en sus propias filas a cristianos que individual, grupal o institucionalmente cruzaron la frontera y fueron al encuentro de los movimientos sociales o políticos afines a una lectura marxista de la realidad. Y nos dicen también, el contexto de la Guerra Fría abrió una brecha cada vez mayor en la interna de las iglesias y también entre ellas. Por un lado, estuvieron quienes sostuvieron diálogos o participaron en grupos de izquierda, cuestionaron la represión policial, la crisis social y se solidarizaron con las luchas de trabajadores y estudiantes. Por otro, se fue consolidando una postura complaciente con los gobiernos autoritarios primero y dictatoriales después, marcados por una postura pro-norteamericana fundamentada en el discurso de la defensa de la cultura occidental y cristiana. Exploran el rol de los movimientos juveniles en la renovación de sus iglesias y en el vínculo con actores sociales en perspectiva de defensa de derechos humanos, y nos dicen que en este tiempo fueron muchos los jóvenes que se integraron a acciones, grupos y movimientos cristianos que salieron del ámbito eclesial y se acercaron a barrios que presentaban una visible vulnerabilidad social, lo que no significó, como señala Vania Markarian, el abandono de la fe o la práctica religiosa, sino por el contrario, encontraban la forma de armonizar los dos compromisos. Pasa en revista a rol de grupos como la JUP o la TFP, Tradición, Familia y Propiedad, con su claro discurso anticomunista, todo lo social parecía ser comunismo para esos grupos, atacando a personalidades religiosas. Nos remiten a libros que tendremos que releer, como el de la TFP. Repasan personalidades que eran vistas por estos grupos como defensores del comunismo o comunistas infiltrados, como el caso del pastor Emilio Castro o el obispo Monseñor Carlos Partelli, entre otros. No eluden incursionar en el espinoso tema de la relación entre la fe cristiana y lucha armada. Y exploran cómo diversos sectores entendían que eso no era conjugable, en tanto que otros cristianos entendían que eso era claramente conjugable y no estaba en contradicción con su fe. En fin, queda mucho más, pero no me queda tiempo, así que cierro diciendo que es un libro imprescindible para la historia nacional, que reúne atinadamente diversos elementos de una época no lejana, de una parte del pasado reciente que hasta ahora no la podíamos encontrar organizada y documentada. Así que vuelvo a felicitar a los autores y animarlos a que continúen con estas temáticas que tanta falta hacen ser trabajadas, entre otros aspectos porque son nuestra historia como sociedad y debemos encontrarnos con ella para coincidir, disentir, conocernos y aprender. Muchas gracias. Bueno,
buenas noches a todos y todas. Gracias por su presencia acá en esta noche tan especial para Dayana, para mí, para la editorial y nuestras familias también. Agradecer a Néstor y Gabriel por su comentario, porque también hay muchas conversaciones previas con ambos y muchas tertulias y debates y conversaciones. Y también cuando uno escucha comentarios, bueno, Néstor está mucho más en el ambiente de la sociología de la religión, pero cuando escucho también a Gabriel, que no viene claramente del nicho del estudio de las religiones, creo que estos diálogos, estas publicaciones y estos intercambios nos van enriqueciendo como sociedad, porque hay un ida y vuelta que nos va haciendo tener una mirada más compleja, más interdisciplinaria, más rica de la realidad, y que nos enriquece como personas, como sociedad, como investigadores también. En los agradecimientos está Estefanía Canalda por ahí, agradecerle, ¿no?, a ella y a ella a toda la editorial, y la fe de la editorial, la fe de Edmundo y la persistencia de Edmundo desde el 2000 más o menos 16, insistiendo en que el libro tenía que existir. Así que eso está bueno, agradecer a la editorial por ese apoyo. A OBSUR y a todas las comunidades, organizaciones del mundo ecuménico que nos han brindado archivos, tiempo, espacio, oreja, oraciones también para los que tenemos fe que nos acompañaron en no perder la fe en el largo aliento de la escritura, a nuestras familias por la paciencia, por las noches no dormidas o las desveladas, a las correctoras que no sé si están por ahí, a Mariana Contreras, que nos ayudó ahí en su proceso de codificación, que todo quedara en lenguaje secular uruguayo comprendible, que nada quedara ni en chino académico ni en chino religioso, bueno, nada contra los chinos, sino que se entendiera lo que estábamos queriendo escribir. Dos personas que nunca habíamos escrito juntos un texto así. El trabajo de Mariana fue muy valioso, y también después de la corrección de Delia y el diagramado de Elena, de la editorial también. Y bueno, yo creo que el libro nos invita a salir de nuestros nichos, de nuestras miradas parcializadas, sean las religiosas o las políticas o las académicas. Nos también confirma que el interés por el tema del análisis de los movimientos religiosos en Uruguay existe, que también es una constatación luego de estos 3 meses, de que el libro circule por clubes deportivos, sociales, barriales, por conversaciones que están fuera de los ámbitos tradicionales, de los núcleos esperados de interés, que también es una invitación a recuperar las memorias, que es algo muy importante para nosotros como personas y como investigadores, que son memorias que son posibles gracias a la generosidad de las generaciones que nos preceden, gracias a la generosidad y la apertura de decenas de personas que amorosa y pacientemente nos contaron sus historias y nos dedicaron ratos, y que también es un desafío intergeneracional de diálogo entre las generaciones que vivieron este momento, las nuestras y la de la gente más joven, que quede como un puente, y un puente también que genere interés de seguir investigando todas las puntas que quedan abiertas. Quedaron muchas puntas abiertas, por suerte, hay para seguir por muchos lados, y que de alguna manera nos une intergeneracionalmente, incluso con aquellos que ya no están también. Y bueno, solo voy a hacer 2 comentarios sobre algo muy valioso que tiene el libro, y que quiero agradecer a Marilyn, que sé que está ahí, Marilyn Reina, y a Víctor Aragón, que no vino, pero que está presente en el libro, porque el libro tiene algo quizás un poquito distinto a otros libros, que tiene mucha fotografía de archivo, como lo que referenció Néstor recién o lo comentó Gabriel, que tiene investigación de archivos de Wikileaks, pero también del Archivo Nacional, de la Dirección Nacional de Inteligencia, del Archivo Histórico de la Iglesia Metodista. Tiene esfuerzos de traducción hasta del ruso, porque el libro trató de investigar, y eso fue, vamos a poner lo que encontramos y de la forma más objetiva que podamos, dentro de la subjetividad que igualmente cargamos por nuestras propias trayectorias. Bueno, no sé si entienden ruso, pero está en inglés ahí, y después está traducido al español. También imágenes que están en las memorias de los que vivieron, veían la tele en los 80, en los 90,
Y también porque el lenguaje fotográfico, y ahí el trabajo de Víctor y Marilyn tan valioso, de que es en sí un texto que dice muchas cosas y que le da al libro como también otro diálogo con la época. No les voy a decir quiénes están en las fotos porque ya algunos quizás saben, y si no van a poder ir afuera que está el libro para poderlos ver. Capítulo 1 y 2 son de geopolítica, principalmente de la guerra de los dioses. El 1 se llama, todos tienen unos nombres muy pintorescos, el Cristo del General o el Cristo de la Revolución, el capítulo 2. El 3 es el Cristo de la Uruguaya. El capítulo 4, bueno, estos son cuadernos de marcha que son de esa época histórica. El capítulo 3 va a Uruguay y a un contexto. Nos parecía que era importante dar contexto geopolítico, pero también un contexto del vínculo de religión, Estado, religión, política en el Uruguay, antes de ir de lleno a la época de la Guerra Fría. Bueno, Martin Luther King, recorte, foto del diario El Popular, no sacada de un boletín, y ahí vemos toda la producción también que nos llamó mucho la atención, de la producción en los medios de comunicación de distintas tendencias ideológicas del tema de la religión. Estaba en Marcha, estaba en La Mañana, estaba en BP Color, estaba en El País, estaba con distintos enfoques, ¿no? De la penetración marxista y la pastoral latinoamericana, hasta otros, bueno, Emilio Castro, Partelli, Hilda Bence, Smith. Archivos como que dan cuenta de la persecución a los scouts, por ejemplo, creo que está ahí Gustavo, a grupos de pastoral juvenil, a rondas de jóvenes que tenían la Biblia latinoamericana en el medio, cosas que parecen, o creo que son inocentes, pero no son vacías de sentido político, porque toda narrativa teológica tiene un sentido político, y no es porque se reduzca a lo político, pero claramente en este momento de la polarización de la Guerra Fría, y en el momento actual también, pero en ese momento era muy, muy claro la importancia que tenía incluso para la policía, para los militares, el seguimiento a los grupos que ellos consideraban subversivos, peligrosos. Bueno, este es Camilo, lo nombro porque es el preferido de Diana. Eber, Oscar Delgado, de agrupaciones pocos conocidas como esta de la Agrupación Revolucionaria Cristiana. Beatriz, bueno, Benzano, bueno, muchos referentes de la época. Y esto un poco también, como decía Néstor, algunos archivos inéditos. En sí, en verdad, muchos de los archivos que aparecen no son accesibles para las personas en promedio, porque incluso ir a la Dirección Nacional de Inteligencia y recoger los archivos tampoco es tan sencillo. Por suerte mucho trabajo se hizo previo, años antes de la pandemia incluso. Esta es una carta muy ilustrativa del anticomunismo protestante que se llama Cristianos contra el Socialismo. Y bueno, esta también es otra de las joyas de la reina, que es una carta de Margaret Thatcher, y agradeciendo las reflexiones sobre el vínculo entre cristianismo y socialismo en Uruguay. Bueno, otros personajes de la época. El libro abarca el periodo de la Guerra Fría porque no nos queríamos enfocar solo en la dictadura, porque nos parecía que era un recorte que en verdad, por más que el libro fue pensado originalmente en el vínculo iglesia-dictadura, para poder comprender el fenómeno en el proceso del debate de la Guerra Fría en el ámbito cultural, nos daba muchas más pistas interpretativas para analizar el discurso anticomunista en el ámbito religioso y también los vínculos en ese contexto de polarización a nivel geopolítico. Bueno, hay personajes de la época. Y bueno, también otros archivos del terror de Asunción, que también son archivos que pudimos acceder. Y los congresos anticomunistas que se desarrollaron desde los años 50 hasta los años 80, participaron uruguayos, y cuando uno repasa los nombres y los actores y actrices de esos congresos, se vinculan también con la política presente, lo que nos da también otras claves de interpretación de nuestro presente que ojalá que ayude, como acá, personas, o sea, desde el grupo Moon, el reverendo Moon al medio, Reagan, la JUP y dictadores que participaban de estos congresos. Y después, ya es al final el 8, que hicimos un intento de hacer una lista
no exhaustiva y en proceso, pero sí dar visibilidad de los uruguayos y uruguayas, cristianos, cristianas que fueron perseguidos o desaparecidos o asesinados por la dictadura. Este es también un pedazo de un cuaderno de Romy Lezama, un sacerdote que estuvo preso. Este es un collage que hizo en la cárcel Iber Conteris, un escritor y teólogo protestante. Referencias también a la espiritualidad en la cárcel. Ese es un tema también que queda ahí, cómo se vivió la espiritualidad en un país tan laico, en una cárcel llena de gente supuestamente atea. Pero no era tan simple la situación. Y bueno, acá hacia el final, el último capítulo, la salida democrática, el trabajo desde el extranjero, Juan Raúl Ferreira, Óscar Bolioli y muchos otros, Belela Herrera, que aparece, bueno, María Josefina Pla, todos los cristianos y cristianas que trabajaron en la denuncia a la violación de los derechos humanos en Uruguay y en el exterior. Y bueno, y del final de los últimos años, es el capítulo más corto quizás, porque creíamos que era del que había más, que es del Serpaj y de la salida democrática. Y bueno, estos un poco son los 9 capítulos que aborda el libro. Y bueno, agradecer todo el acompañamiento a esto y bueno, agradecer por este espacio de presentación, primera presentación presencial acá en Montevideo, así que muy contentos de esta noche estar con ustedes. De los desafíos, bueno, se imaginarán que fueron muchos, muchísimos, y todos los que se imaginen los tuvimos, realmente, todos. Pero creo que los sorteamos, creo que bueno, con muchísima ayuda, realmente fue con mucha ayuda que este libro pudo salir, que este libro pudo estar acá, fue gracias a un montón de personas que se pusieron militantemente, porque me sale así, para que este libro esté acá. Desde la editorial, en el sentido de con tanto, bueno, no sé si es militantemente, pero porque capitalismo, pero desde la editorial que nos insistió que lo escribiéramos, pero también hoy pensaba, porque unas cosas que me han comentado bastante en las entrevistas y en los comentarios que he recibido por WhatsApp es sobre mi edad, porque tengo 30 y escribí este libro y todas esas cosas, y hoy pensaba, bueno, Qué interesante que la editorial haya apostado por nosotros para escribir este libro sobre un tema que no es tan, no sé, que no sabíamos si iba a resultar tan vendible y que por ejemplo en mi caso yo no tenía no tenía nada de trayectoria. Como investigadora tendría algún trabajito por ahí, pero yo acababa de egresar de Humanidades y sin embargo Edmundo confió. La única pregunta que me hizo Edmundo Canalda fue: ¿cómo sentís que escribís vos? ¿Bien, más o menos? Yo le dije, yo siento que escribo bien. Y fue, bueno, lo convencí, ¿te acordás? Se ve que lo convencí y bueno, apostó a este proyecto y bueno, y le encantó. Realmente la devolución fue muy linda. Con comentarios y todo el proceso fue muy lindo, pero hoy pensaba en cómo la cantidad de personas que apostaron a este proyecto. Hoy pensaba en una de las entrevistas que creo que está, bueno, no sé si Rosario sigue acá, sí, creo que sigue. A Rosario, porque la entrevisté un 23 o un 24 de diciembre a la tarde o por ahí. O sea, imagínense eso, la cantidad de personas que apostaron a brindarme su tiempo, a brindarnos sus archivos. Eso es algo a reconocer, porque como lo dije en la primera presentación, siempre en los libros figuran los títulos de los autores. Pero tendría, y bueno, y de los maquetadores o algunos nombres más.
pero tendrían que figurar tantos nombres, porque los libros están hechos por tantas personas, o sea, tantas personas que participan de la producción de ese libro, que me encantaría decirlo, porque esto de que nosotros fuimos mandando los borradores, como decía Néstor, bueno, Nelson también lo podría decir, pero ustedes ya están acostumbrados, ¿verdad? Porque están acostumbrados. Eso para mí es muy importante seguir remarcándolo, de que no solo demuestran el afecto que nos tienen a nosotros, pero también la demanda que había de que se produjera este libro sobre este tema. Entonces, quería remarcarlo. Otra cosa que eso hizo de que, a pesar de los desafíos que tuvimos, que fueron muchísimos, el libro pudo salir y que ha tenido muy buena recepción, cosa que todavía no caigo, pero bueno, vamos a ir cayendo. Lo otro que quería señalar es esto de que, si bien ya no, cuando nosotros escribimos un libro, cuando cualquier persona escribe un libro, después que sale ya no tenemos autoridad sobre el libro. Cada persona que lo lee construye con el libro lo que quiere, interpreta, construye su relación con el libro. A mí me costó entender eso, después que lo produje, la verdad me costó. Algunos deben saber que me costó entender que el libro ya había salido y yo no lo podía seguir modificando. Yo quería seguir modificando cosas, quiero todavía. Pero bueno, ahora lo estoy entendiendo. Pero nos llegaron muchos comentarios, que incluso reflexiones sobre cosas que nosotros ni nos habíamos propuesto en el libro. Por ejemplo, no sé, reflexiones sobre, en el capítulo de las comunidades cristianas, que acá está Gustavo Varela, que me ayudó muchísimo con ese capítulo, Rosario también, y otras personas también. En ese capítulo muchas personas se sintieron identificadas, muchísimas, inclusive hay personas que no están nombradas en ese capítulo. Y el libro tiene eso que yo no imaginaba que iba a pasar, y creo que también por eso está siendo tan bien recibido, que logra conectar con la experiencia de una generación o varias generaciones, porque traza varias generaciones, que cuando lo escribía yo no imaginaba, nosotros no imaginábamos que iba a pasar eso. Y eso es muy rico que esté pasando, porque lo que nos pasó enseguida que publicamos, que se presentó, es que nos caían audios y audios de personas contando su experiencia. Realmente contando que yo vivía en la comunidad tal, o yo tal cosa, incluso llegaba gente a mi casa realmente contándome que fue cristiano y que estuvo en el MLN. O sea, aparecían nuevas vivencias, y eso es muy rico que se haya generado. Realmente nosotros no imaginábamos que se iba a generar, y sigue siendo en realidad muy gratificante, y agradezco mucho eso. Y lo otro, y ya voy a terminar porque si no me voy a ir a otros lados, que quiero decir, bueno, esto también de que ya no va en la línea de que ya no tenemos autoridad sobre el libro, en el sentido de que ya salió, ya está, escribamos otro en todo caso. Mentira. No digas eso, que hay... No, por ahora no, Canalda, si estás en algún lado, no. Dos cositas más, es que, bueno, primero de que hay muchas investigaciones sobre religión en Uruguay. Realmente Néstor y Nelson pueden dar fe de eso. Hay investigaciones, o sea, hay un campo de investigación en Uruguay sobre religión y política. No todas se convierten en el libro, o sea, no todas, porque no todas tienen financiamiento, porque no todas son recibidas en las editoriales. No sé, acá está Maggie Mislev o Milsep. Milsep. Bueno,
Ella hizo tremenda tesis, pero su tesis no se convierte en libro. O sea, falta un financiamiento y así hay hermosas investigaciones sobre religión, hermosas, y eso quería como mencionar que hay investigaciones sobre religión. Me parecía como en la Feria Internacional del Libro mencionar esto, me parecía como súper importante. Y lo otro es que hace unas semanas di una charla, no es por sacarme banderita, pero di una charla en el CERP de Florida. No sé si todos saben, pero yo soy de Tacuarembó, y di una charla de un pueblito, en realidad Villa Tambores, que queda en Tacuarembó y Paysandú, pero yo vivo del lado de Tacuarembó, vivía, y di una charla en el CERP de Florida y a estudiantes de historia, y la charla era sobre más o menos mi trayectoria, que no es tanta obviamente, pero va a ser, ponele. Y bueno, pero ellos, una de las preguntas que me hacían era, el centro como no sé si el centro, pero una de las cosas que se preguntaban era cómo el ser del interior no me había limitado o no había sido como un efecto de debilitamiento para mí, cómo había sido ser tan joven y del interior, cómo había podido escribir un libro. Y yo le decía que para mí eso había sido una fortaleza, el ser del interior, porque bueno, no sé, yo lo sentía así, que me había sido una fortaleza en la empatía que había sentido, o sea, si bien hay miles de cosas que me diferencian, por ejemplo con la trayectoria de Nico, por más que no sé, igual se crió bastante acá y ha recorrido mucho más que yo, que no tengo tanto tiempo viviendo en Montevideo. Pero para mí me resultaba una fortaleza el haber nacido en el interior y haber desarrollado casi toda mi trayectoria allá. Entonces, este libro, para mí, que me dio la oportunidad de conocer a estos jóvenes del interior, a estos jóvenes de los interiores, como dice Javier Correa, el historiador, no solo trae luz sobre el pasado reciente, no solo trae luz sobre no solo tiene que intentar recuperar el pasado reciente, sino también para mí tiene que motivar a los jóvenes a investigar, a estos jóvenes, por lo menos los de estos interiores. Y a mí que me haya dado la posibilidad de conocer a estos jóvenes de Florida, del CERP de Florida, que algunos eran de Sarandí del G, otros eran de otros pueblitos así, chicos y demás, para mí ya eso es lo que produce este libro. Para mí ese hecho, ese acto puntual de que me hayan invitado, porque escribí este libro, a ir a conocer a estos y decirle, bueno, sí, yo escribí este libro, yo salí de Tambores, de ese pequeño puntito que ni sé si está en el mapa. Entonces, lo último que quería hacer era que este libro no tiene dedicatoria así al principio, entonces quería como dedicarle este libro a estos jóvenes de los interiores. Y nada, decir que ser del interior no es una limitante, sino que es una fortaleza. Y era lo último que quería decir.